Hola, un cordial saludo. En este video trabajaremos una segunda aplicación de la derivada, denominada razones de cambio relacionadas. ¿Qué es una razón de cambio? Vemos dos palabras que forman esta frase. La palabra razón, que tiene que ver con cociente o división, y la palabra cambio, que tiene que ver con diferencia. La razón de cambio es la diferencia entre cambios de dos cantidades. Por ejemplo, puede haber una razón de cambio de y respecto a x, o también puede haber una razón de cambio de x respecto al tiempo, o también puede cambiar el volumen respecto al tiempo, y así sucesivamente. Estas son situaciones que involucran razones de cambio. Analicemos dos situaciones. En la primera de ellas tenemos un estudiante que camina con rapidez de 2 metros cada segundo. Está cambiando la distancia con respecto al tiempo. Podríamos escribirlo así: la razón de cambio de la distancia x respecto al tiempo t es igual a 2 metros cada segundo sobre segundo. Esto podría escribirse en términos del cálculo diferencial como dx sobre dt. La variación de la distancia respecto al tiempo es igual a 2 metros sobre segundo. ¿Qué significa que cambie 2 metros cada segundo? Significa que cuando el tiempo avance en un segundo, la distancia aumentará 2 metros. Miremos la gráfica correspondiente. Si el tiempo es un segundo, la distancia es 2 metros. Si el tiempo es 2 segundos, la distancia es 4 metros. Si es 3 segundos, 6 metros. Si es 4 segundos, 8 metros, y así sucesivamente. Tomemos dos puntos cualquiera. Podría ser este con este, y vamos a calcular la razón de cambio correspondiente. Hay una variación de la distancia. El eje vertical me muestra la distancia. La distancia de este punto a este punto está variando en 2 unidades, de 6 a 8. 2 unidades, la unidad es el metro, 2 metros, y la variación horizontal corresponde al tiempo. De 3 a 4 está variando en un segundo. Por lo tanto, la razón de cambio delta de x sobre delta de t será igual a delta de x cambia 2 metros por cada cambio en delta de t de un segundo. Esto será 2 sobre 1, 2 metros sobre segundo, que fue la rapidez de cambio mencionada al inicio. Para esta situación, la rapidez de cambio es constante, pero no siempre sucede de esta manera. Miremos una segunda situación. Numeral A. A un tanque cilíndrico le entra agua a razón de 5 litros cada segundo. La razón de cambio es: litros es una medida del volumen. Está cambiando el volumen con respecto al tiempo. Y esta razón de cambio es de 5 litros por cada segundo, litros sobre segundo. El tanque tiene forma de cilindro y me dicen que este caudal aumenta el nivel en 2 centímetros cada segundo. Supongamos que la altura es h. El cambio de h de la altura respecto al tiempo, de acuerdo al enunciado, es de 2 centímetros
centímetros, que es longitud, sobre el tiempo, que está en segundos. Para esta situación tenemos dos razones de cambio. Miremos los gráficos que relacionan la situación. El primer gráfico me relaciona el tiempo y el volumen. Después de un segundo, en el tanque tendríamos 5 litros. Después de 2 segundos, 10 litros. Después de 3 segundos, 15 litros y así sucesivamente. Podríamos analizar la razón de cambio de dos puntos sucesivos como lo hicimos anteriormente. Podríamos tomar estos dos puntos y mirar cómo cambia horizontal y verticalmente. El cambio horizontal sería respecto al tiempo y cambia de 1 a 2, o sea, sería 2 menos 1, que es 1 segundo. El cambio en Y, que corresponde al volumen, va a ser igual a 10 menos 5. Por lo tanto, el cambio en el volumen será de 5 litros. La razón de cambio relacionada es el volumen respecto al tiempo, que será, el volumen cambió 5 litros sobre el tiempo, que cambió 1 segundo. Por lo tanto, la razón de cambio de V respecto al tiempo será de 5 sobre 1, 5 litros sobre segundo, que es la razón de cambio dada al inicio. De forma análoga, varía la altura respecto al tiempo. En este caso, la razón de cambio es de 2 centímetros por cada segundo. En un segundo, 2 centímetros, en 2 segundos, 4 centímetros, en 3 segundos, 6 centímetros y así sucesivamente. Analicemos esta razón de cambio, pero ya no para dos puntos sucesivos, sino para dos puntos distintos. Podría ser este punto de acá con respecto a este punto de acá. Vertical está cambiando la altura. El cambio de la altura es de 10 menos, para la parte inicial, de 4. Es decir, la altura cambia 10 menos 4, 6 centímetros. Horizontal cambia el tiempo. El cambio del tiempo para estos dos puntos será final 5 segundos menos inicial 2 segundos. Por lo tanto, el cambio en el tiempo será 5 menos 2, 3 segundos. La razón de cambio es la altura respecto al tiempo, que será igual a, la altura cambia 6 centímetros por cada cambio en el tiempo de 3 segundos. Simplificando, el cambio en la altura respecto al tiempo será de 6 dividido 3, 2 centímetros sobre segundo, que coincide de nuevo con lo planteado al inicio del ejercicio. La parte B de la situación 2. Tenemos un tanque, pero ya cambia su forma. No será cilíndrico, sino que será cónico. A este le entra agua a razón de 5 litros cada segundo. La misma razón de cambio para la situación 2, numeral A. Escribamos entonces, la razón de cambio de 5 litros está cambiando el volumen con respecto al tiempo, que está dado en segundos. Será de 5 litros sobre segundo. Notemos que el volumen va a aumentar de manera proporcional
igual como se analizó en la situación anterior, en la situación 2A. Notemos de nuevo que cuando el tiempo es de 1 segundo, el volumen en el tanque será de 5 litros. En el caso de 2 segundos, 10 litros. Después de 3 segundos, 15 litros y así sucesivamente. Pero la altura en el nivel del agua en el tanque ya no será lineal. Presenta un comportamiento de acuerdo a una raíz, precisamente raíz cúbica. La relación ya será respecto a una raíz cúbica. ¿Por qué no es lineal? Porque en la parte más baja notemos que el radio es pequeño. El nivel del agua va a aumentar mucho más rápido, pero a medida que el nivel sube, va a tener una superficie mayor para llenar y por ende la relación entre la altura va a disminuir de acuerdo al paso del tiempo. Al comienzo es muy fácil ver cómo está aumentando la altura, pero después de cierto tiempo y suponiendo que el tanque es significativamente grande, ya no se notará tanto este incremento en la altura del nivel del agua. Analicemos qué pasa con esta situación. Notemos que la razón de cambio no será constante como lo mencionamos anteriormente. Miremos los dos puntos iniciales, cómo se efectúa esta razón de cambio. Este punto respecto a este punto. Notemos que el tiempo cambió de 0 a 1, es decir, hubo un cambio de 1 segundo y la altura cambió de 0 a 1. También tuvo un cambio de 1 centímetro. La razón de cambio, delta de H sobre delta de T será de 1 centímetro sobre 1 segundo. Por tanto, 1 sobre 1 da 1 centímetro sobre segundo. Para los dos puntos siguientes, el tiempo cambia de 1 a 2. De 1 a 2 hay un cambio de 1 segundo. La altura cambia de 1 a 1.3. El cambio sería de 0.3 centímetros. Por lo tanto, la razón de cambio para esos dos puntos de la altura respecto al tiempo será de 0.3 centímetros para la altura sobre 1 segundo, que es el cambio para el tiempo. Esta razón de cambio ya será de 0.3 centímetros sobre segundo. Efectuemos un último cálculo. Tomemos estos dos puntos. De nuevo, el cambio en el tiempo será de 4 a 5, es decir, 1 segundo. La altura cambia de 1.7 a 1.6. 1.7 menos 1.6. El cambio en la altura será de 0.1. Por lo tanto, la razón de cambio de la altura respecto al tiempo será de la altura cambia 0.1 centímetros sobre el tiempo que cambia 1 segundo. Este cociente será de 0.1 centímetros sobre segundo. Notemos que esto es coherente con el análisis que hacíamos anteriormente. Entre más avance el tiempo, menor es el cambio en la altura del nivel del agua. Acá vemos 1 centímetro sobre segundo, 0.3 centímetros sobre segundo, 0.1 centímetros sobre segundo, y así sucesivamente. La razón de cambio va a disminuir paulatinamente. Pasos sugeridos para abordar un ejercicio relacionado con razones de cambio. Se sugiere que se inicie ilustrando la situación gráficamente. Luego, identificar las cantidades que varían en el tiempo y asignarles una letra representativa.
Si es tiempo t, si es altura h o y, si es distancia puede ser x o s. Tercero, identificar razones conocidas y desconocidas. En toda situación van a haber unas cantidades, unas razones de cambio que están suministradas por el mismo ejercicio y hay otras que son las que puede pedir el ejercicio. Cuarto, escribir una ecuación que relacione las variables involucradas. No siempre es una ecuación. En algunos ejercicios puede salir más de una ecuación y se deben relacionar todas estas. Quinto, derivar implícitamente respecto al tiempo. La ecuación objetivo, que es la ecuación que relaciona los datos conocidos con los datos pedidos por el ejercicio. Acá es importante resaltar que en la mayoría de ejercicios las razones de cambio van a ser de una cantidad respecto al tiempo, pero no siempre una razón de cambio lo hace respecto al tiempo. Como lo mencionaba anteriormente, pueden darse razones de cambio que varíe y sobre x, o también volumen sobre distancia, volumen sobre radio. Las razones de cambio no tienen que ser estrictamente sobre el tiempo, aunque es lo más común. Ejemplo, el radio de un círculo está creciendo a razón de 4 centímetros por minuto. Calcular la razón de cambio del área cuando el radio es de 8 centímetros y el radio es de 32 centímetros. Paso 1. Ilustrar la situación gráficamente. El radio de un círculo. La gráfica a la cual me hacen referencia es un círculo. Dibujémoslo entonces. Este círculo tiene un radio. Esta sería la situación involucrada. Tendríamos un círculo y su radio, que son las cantidades que menciona el enunciado. Pasemos al paso 2. Identificar las cantidades que varían en el tiempo y asignarles una letra representativa. En el ejercicio me mencionan que el radio crece a razón de 4 centímetros por minuto. Entonces tenemos por un lado el radio y cambia el área. Son las dos cantidades que se relacionan. Tenemos el radio, que el símbolo adecuado sería una letra R minúscula, y el área, el símbolo sería una A. Ya identificamos las cantidades que varían con el tiempo. El radio aumenta y el área por ende debe aumentar también. Paso 3. Identificar razones conocidas y desconocidas. Miremos qué razones de cambio me suministra el ejercicio. Me dice que el radio está creciendo a razón de 4 centímetros por minuto. Por lo tanto, la razón de cambio sería: el radio está cambiando respecto al tiempo y lo hace. El radio es una distancia, se mide en centímetros. El ejercicio me dice que son 4 centímetros que aumenta por cada minuto. 4 centímetros por minuto. Calcular la razón de cambio del área. ¿Cuándo? En dos situaciones. Entonces, la incógnita es cómo está cambiando el área con respecto al tiempo. Cuarto, escribir una ecuación que relacione las variables involucradas. Me están hablando del área de un círculo. La ecuación que relaciona estas variables es área igual a, en un círculo se calcula como pi por radio al cuadrado. Y esta ecuación involucra la cantidad conocida, que es el radio, y la cantidad desconocida, que es el área, como razón de cambio. Quinto paso, derivar implícitamente respecto al tiempo la ecuación objetivo. El área cambia con respecto al tiempo, será dA sobre dt. El cambio del área respecto al tiempo es igual. Pi es una constante que multiplica la derivada de r a la 2, una función potencia, baja el 2 a multiplicar el radio, le resto
una unidad al exponente. 2 menos 1 sería 1, pero se deriva implícitamente el radio también, porque este cambia respecto al tiempo, por derivada del radio respecto al tiempo. Nos preguntan por el cambio del área respecto al tiempo, que es la cantidad que ya está despejada. La derivada de A sobre T será igual a 2pi por el radio por la derivada del radio respecto al tiempo. Démosle solución al numeral A. En el numeral A me piden calcular la razón de cambio cuando el radio es de 8 centímetros. Sustituyendo y resolviendo en la ecuación quedaría que el cambio del área respecto al tiempo será igual a 2pi por el radio, que es de 8 centímetros, que multiplica a la derivada de radio respecto al tiempo, que es un dato conocido, y este es igual a 4 centímetros sobre minuto. 4 centímetros sobre minuto. Resolviendo quedaría que dA respecto al tiempo sería igual a 2 por 8, 16. 16 por 4, 64. 64 pi. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado, sobre minuto. Esto, si se quiere resolver en términos de decimales, quedaría que va a ser aproximadamente igual a, en una calculadora, 64 por pi es igual a 201.06. 201.06 centímetros cuadrados sobre minuto. Notemos que las unidades son coherentes. Área en centímetros cuadrados y el tiempo en minutos. Numeral B. En este caso, el radio es de 32 centímetros, que es 4 veces más el radio inicial. La derivada del área respecto al tiempo será igual a 2 veces pi que multiplica al radio, que en este caso es de 32 centímetros, multiplicado por la misma razón de cambio del radio respecto al tiempo, que sigue siendo 4 centímetros sobre minuto. Resolviendo quedaría que la derivada del área respecto al tiempo va a ser igual a 2 por 32, 64, y 64 por 4, 256. 256 pi en centímetros cuadrados, centímetros por centímetros sobre minuto. Notemos que la relación es lineal. Si aumenta el radio 4 veces, el área también aumenta 4 veces, ya que 64 por 4 es igual a 256. En decimales quedaría que la derivada de A respecto al tiempo será igual a 256 por pi, que es 804.25. Centímetros cuadrados sobre minuto. Y así hemos solucionado el ejercicio. Para finalizar, les propongo un ejercicio. El radio de una esfera está creciendo a razón de 3 pulgadas por minuto. Calcular la razón de cambio del volumen cuando el radio es igual a 9 y a 36 pulgadas. Y explicar por qué la razón de cambio del volumen de la esfera no es constante, a pesar de que la razón de cambio del radio con respecto al tiempo sí lo es. El volumen en una esfera se calcula como 4 tercios de pi
por el radio al cubo. Con esto finalizamos el video. Les agradezco su atención.